La piratería, de por sí, ya es un tema bastante polémico para hablar. Las empresas siempre se llenan con frases elocuentes, siempre alegando a la buena voluntad de los consumidores y a la seguridad de sus ya grandes bolsillos, diciendo que no tendría que existir la piratería, ya que inflige derechos de autor y es una mala práctica que arriesga la seguridad de los usuarios. Está bastante dicho y en cualquier producto se ve bastante a menudo. Warhammer, por supuesto, no es una excepción y ciertamente la piratería tiene bastantes puntos importantes. Vamos a ir analizándolo todo, parte por parte, y conocer tanto las maneras de piratear Warhammer, las razones y las consecuencias. Warhammer es una afición muy grande. Yo no hablo en sentido metafórico con respecto a lo grande de su universo, sino a la gran variedad de productos que éste ofrece. Miniaturas, videojuegos, libros, camisetas, tazas, álbum de cartas. La afición de Warhammer se ha extendido a lo largo y ancho del planeta, tanto por la difusión en internet como del propio universo, el cual ya atrae bastante gente de por sí. Y todos sabemos que cuanto más se expande un universo ficticio, más posibilidades habrá de ser pirateado. Para poder analizar todo en profundidad, tendremos varios niveles donde clasificaremos los productos. A medida que vayamos avanzando, habría más posibilidades de ser pirateados y también habría más posibilidades de que la empresa le ponga freno a la situación. Empecemos con algo más superficial, los libros. Una gran manera de conocer el universo de Warhammer y posiblemente la primera que muchos conocemos. Son muchas las historias principales de este universo que están plasmadas en miles de libros. Son muchas las historias principales de este universo que están plasmadas en páginas y páginas de miles de libros. Hay que hacer una gran diferenciación entre los libros convencionales que nos cuentan historias y los códex, englobando en códex todos los libros enfocados de manera directa o indirecta al juego de mesa. Ambos tienen su razón de ser pirateados. Por un lado, los libros de trasfondo, los libros de historia, no siempre llegan a ser traducidos al español, y son muchos los que se quedan en el idioma natal de Games Workshop. Sin ir más lejos, a fecha de este vídeo, en España están empezando a traducir el primer libro de la serie Aterra, cuando ya hay más de 8 libros y un final anunciado. Para que os hagáis una idea, han pasado más de 5 años para traducirlo. Más de 5 años. Y esto es un ejemplo muy pequeño en comparación con otros libros de la misma marca. Por su parte, los códex han sido relegados a ser un libro puramente de colección. Ya quedaron muy atrás esos tiempos donde un códex era un simple libro de tapa blanda que no llegaba a costar más de 15-20 euros. Era muy sencillo de llevar y era una compra bastante accesible. Ahora los libros son bastante más caros, con tapa dura y de tamaño muy grande. Para poner un ejemplo personal que he podido ver con mis propias manos, el libro principal de la herejía de Horus, concretamente de esta nueva edición, Era de Oscuridad. Es casi un libro de coleccionista. Es muy grande, 300 páginas con mucho trasfondo, muchas reglas, un peso considerable y un diseño maravilloso junto con una encuadernación espectacular. Llevar esto para jugar a tu tienda favorita no es cómodo ni tampoco te entran ganas, porque es un libro casi de colección, no parece un libro de reglas. Si nos vamos a los códex fuera de estos libros de reglas principales, nos encontramos que cada vez se centran más en ofrecer nuevas reglas para el juego de mesa que en ofrecer nuevo trasfondo. Esto no ocurre con todos los libros, pero sí en gran parte de ellos. Para aquellos amantes del competitivo, esto es una gran noticia, mientras que para los amantes del trasfondo, no tanto.
Y ciertamente pagar 40 euros por 5 nuevas páginas de trasfondo no es lo recomendable. Siguiendo en el segundo nivel tenemos Warhammer Plus. Antes de ir al plato fuerte, tenemos el servicio de suscripción mensual de Games Workshop, donde tienes películas, series y libros para entretenerte y disfrutar, además de una miniatura al año por ser un fiel consumidor. Mucha gente erróneamente ve Warhammer Plus como un fracaso, ya que tiene muchos menos suscriptores que Netflix o HBO, pero hay que ver las cosas con contexto. Warhammer Plus no fue hecho para competir con Disney Plus, con Amazon Prime, con HBO, no. Fue hecho para crear contenido para el fiel seguidor de Warhammer. Clases de pintura, series de animación, vídeos de trasfondo. Todo esto, claro está, se ha pirateado. Tanto las películas como las series han recorrido medio internet y no son difíciles de encontrar en absoluto. Las miniaturas son un chiste. Los diseñadores 3D no tardaron en copiarla y sacar el diseño a la venta. Cuando ya han recibido la miniatura los suscriptores de Warhammer Plus, ya se ha imprimido más de 2000 veces. Aunque los diseños 3D lo abarcaremos más adelante en el tercer nivel. Por lo general, la razón detrás de piratear estos productos de Warhammer Plus es o bien que el servicio no está disponible en tu país, o bien no queréis pagar 50 euros por una miniatura, ya que el servicio de streaming no te interesa en absoluto. Vayamos al último nivel, las miniaturas. Por muchos libros, películas, series, álbumes de cartas o fundas para almohadas, el pilar fundamental de Warhammer son las miniaturas. Figuras de plástico de alta calidad a precios ligeramente altos, depende de a quién le pregunte. Las figuras de Games Workshop siempre han destacado por su calidad y por su gran diseño, deleitándonos con grandes y pequeñas figuras que son maravillosas en el campo de batalla. Ahora bien, al ser la fuente principal de ingresos de Warhammer, es de los 3 niveles la más pirateada. Podemos tener desde modelos alternativos en páginas de diseño 3D que simulan ser marines pero con un toque de personalidad, dándole a tu ejército un pequeño aire fresco. Después tenemos modelos 3D que tratan de acercarse lo máximo posible a la miniatura oficial, desde figuras hechas a mano que tratan de simular hasta el más mínimo detalle hasta escanear la figura en su totalidad. Estos suelen ser los más comunes, ya que se venden con rapidez y no requiere tiempo de diseñar conceptos ni de buscar lo que la gente quiere. Para finalizar, tenemos modelos que literalmente son la copia de la misma miniatura pero en otro material. Principalmente se ven de resina, pero se pueden dar casos de plástico. Miniaturas clonadas del modelo original distribuidas por tu pirata de confianza. Las razones para piratear miniaturas, el precio, absolutamente. Similar que en otros niveles, pero aquí se acentúa con mucha mayor potencia. La economía no siempre nos beneficia a todos, pero las ganas de aumentar nuestro ejército siguen acechando. No todas las compras piratas son de miniaturas. Tenemos el caso de la analización del ejército con piernas, brazos y accesorios personalizados para darle un nuevo estatus a nuestras miniaturas. ¿Es bueno piratear? Es una pregunta ampliamente extendida y no vayamos de santos ninguno porque la mayoría de los aquí presentes han tenido un archivo pirata en sus manos, ya bien sea un códex, un libro de misiones o en alguna novela. La piratería la tenemos todos en mayor o menor medida. El concepto de si es buena o mala depende de a quién le preguntes. Algunos te dirán que es necesaria para poder disfrutar de Warhammer, ya que Games Workshop pone unos elevadísimos precios, haciendo imposible disfrutar de este universo sin gastarse bastante dinero, ya que el solo hecho de pensar que para leer el nuevo trasfondo tienes que pagar 80 euros es bastante exagerado. Otros te dirán que es un crimen, ya que la empresa necesita beneficios para poder sustentarse.
y para poder seguir sacando productos, ya que si todos pirateasen, la empresa sería a la quiebra. Como veis, hay una pluralidad bastante amplia en cuanto a las opiniones. Vayamos al punto importante. ¿Cómo reacciona Games Workshop ante esto? A pesar de que la empresa reporta ganancias mensuales y un aumento en bolsa muy notable, lo cierto es que ha emprendido numerosas medidas que a mayor profundidad más severas son. Vayamos al primer nivel, los libros y los códex. No ha puesto ninguna medida real. Sí es cierto que los códex vienen con un código digital para tenerlos, pero cuando uno compra el códex, por lo general, ya lo suele tener en inglés o en español virtualmente. Es un campo en el cual poco o nada puede hacer la empresa, a menos a nivel práctico. Los libros de Games Workshop son de muy alta calidad, haciéndolos un objeto de colección muy jugoso, y ya con eso tiene muchos consumidores fieles. No solo esto, sino que aquellos que han leído el libro virtualmente, si pueden, lo más probable es que se terminen comprando el libro. Un libro en físico siempre será mucho mejor que un libro virtual, y más viendo la calidad de los libros que ofrece Games Workshop. Quien haya tenido alguno en mano sabe que no hay punto de comparación. Si nos vamos a Warhammer Plus, la cosa empieza a torcerse bastante más. Hace no mucho había un grupo en Telegram llamado Warhammer Minus, que publicaba todo el contenido audiovisual de la plataforma y la subtitulaba en muchos casos. Con el tiempo y con el boca a boca, el canal fue creciendo hasta los 10.000 suscriptores, o bueno, más bien seguidores. Games Workshop no tardó en darle punto y final, cerrando el canal y obligando a que eliminasen el contenido. Trataron de hacer uno segundo, apenas llegando a los 2.000, lo volvieron a cerrar. Según anunciaron ellos, los de Warhammer Minus, este cierre se debió al reporte masivo de un nuevo gran creador de contenido en YouTube que había llamado a sus seguidores para reportar el canal. Puede ser cierto, o también que viendo la magnitud del canal de Telegram, antes de llevarse una denuncia legal, lo cerrasen y se inventasen esa excusa. Sea como sea, el contenido de este canal de Telegram se ha vuelto privado en muchos grupos ocultos, haciendo que para gran parte del público pirata casual ya no se pueda acceder bajo ninguna manera. Si nos vamos a las miniaturas, la cosa pasa de gris a oscuro en pocos segundos. Games Workshop tiene una gran calidad en sus miniaturas. Su plástico es, sin lugar a dudas, el mejor del mercado. Esto de por sí le juega muy a favor a la empresa, pero aún con esas lucha activamente contra la piratería de miniaturas. Una de estas formas es presionando a páginas de diseños 3D como Cults 3D a borrar archivos ligeramente parecidos a los oficiales. Una acción algo ineficaz aparentemente, pero ya es algo bastante resaltable. Si hablamos de copias, tenemos que recordar el caso del primer demonio Angon. Cuando se filtró la figura, hace ya bastante, Games Workshop no tuvo más opciones que publicarla oficialmente, aunque pasaría bastante tiempo hasta su lanzamiento oficial en tiendas. Fue en esta publicación que un usuario llamado Daealis copió literalmente la figura. Copió a Angon. El diseño era calcado, era exactamente el mismo. No hablamos de una pequeña figura, de un marine o de una renovación, no. Hablamos de una gran figura que normalmente suelen generar grandes beneficios a la empresa. Si se tratase de un bulo, hubiese sido muy fácil desmontarlo, pero no es el caso. El propio autor enseñó parte del proceso, el modelo 3D y la figura imprimida en sí mucho antes de que saliese a la venta. No era para nada una mentira. Por presiones de Games Workshop, nunca sacó el modelo a la venta.
tal vez se oliese una posible demanda por parte de la empresa y es mejor ser precavido antes que ir a juicio. Recordemos que tenía la figura en casa 2 semanas después de su anuncio, que fue, quiero recordar, el año pasado, hace ya bastante. Una forma más agresiva para luchar contra la piratería de miniaturas fue el cierre masivo de grupos de archivos 3D en Telegram, una caza de brujas haciendo que muchos se volviesen privados y que se cambiasen el nombre para no ser cerrados. De esto no hace mucho y aún se puede decir que está muy presente. Han cerrado bastantes grupos tanto de 40.000 como Sigma como Fantasy. Tal vez debido a Warhammer Minus se dieron cuenta de que había mucho pirata en Telegram y decidieron mostrar sus cartas para combatirlas. Aunque realmente la manera más eficaz de eliminar la piratería en Warhammer es sencillamente solo permitiendo figuras oficiales en los torneos. Esta medida no solo la impone Games Workshop, sino las tiendas convencionales de miniaturas. Es una muy buena manera de asegurar ventas y de beneficiar al consumidor habitual que compra miniaturas oficiales en la tienda. Algunos son más permisivos que otros, pudiendo permitir ciertas modificaciones de armamento y de estructura, pero por lo general es una medida muy extendida con el único motivo de mejorar las ventas de las tiendas de miniaturas asociadas a Games Workshop. La manera más efectiva es aquella que no ejerce ninguna acción. La piratería en Warhammer es muy compleja y ciertamente no pasa desapercibido a ojos de la empresa. Sabe que por un lado le beneficia, ya que no tiene esa necesidad de invertir en tantas personalizaciones, pero sabe que por otro lado a largo plazo le puede perjudicar. Si copian sus modelos y los suben tal cual a internet, literalmente los están robando a sus ojos. Es un tira y afloja por parte de la comunidad y de la empresa, donde la propia empresa está empezando a tirar bastante. ¿Supondría esto el fin de la piratería en Warhammer? Ni mucho menos por el momento. La burocracia es bastante dura, pero la comunidad sabe dar mucha guerra, permaneciendo siempre unida a pesar de todo. Este tema era uno de los que tenía más ganas de comentar. Ha quedado un vídeo bastante extenso, pero aún hay cosas que darían para otro vídeo, más centrado en Games Workshop. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en suscribiros y compartir el vídeo con toda vuestra legión de marines espaciales o hermanas de batalla. Comenta aquí abajo qué opinas sobre la piratería. Si estás a favor, en contra o si te da exactamente igual. Estaré encantado de leeros y de responderos siempre y cuando no faltéis el respeto. Muchas gracias y hasta que la campana vuelva a sonar.